José, encantado de recibirte. Ya habíamos hablado en diferentes ocasiones de la bolsa social y bueno, pues es un lujo que puedas explicárselo hoy también a la audiencia de Objective. Y encantado de estar aquí, Fede. Muchas gracias por la invitación. Cuéntanos en qué consiste lo que hacéis. Pues mira, la Bolsa Social es una plataforma de inversión que nace hace 10 años, en 2015, con el objetivo de conectar a empresas de impacto social que están empezando, que están dando sus primeros pasos, con inversores de impacto social, gente que quiere buscar una rentabilidad en su inversión, pero que a la par quiere contribuir a que surjan oportunidades de empresas que, como siempre decimos, que pongan a las personas y al planeta en el centro, que contribuyan a generar una economía más humana, ¿no? Y así empezamos nuestra andadura hace 10 años, cuando explicar qué es la inversión de impacto y qué era la financiación participativa en España era una cosa muy difícil. Pero bueno, han sido 10 años en los que pues, ya hemos creado una comunidad de más de 12.000 personas que están financiando a estas empresas a través de la Bolsa Social directamente. La Bolsa Social es una entidad regulada por la CNMV, por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, y lo bonito es que permite que la gente puede poner su dinero e invertir en proyectos que resuenan con sus valores, ¿no? Donde hay una doble rentabilidad, que decimos, ¿no? Rentabilidad económica, pero también una rentabilidad de impacto social, ¿no? Y esa es la Bolsa Social. Ya son 10 años, tenemos la línea de inversión en startups, hemos financiado 40 startups ya, de ámbitos muy distintos, ¿no? De economía circular, de agricultura ecológica, de tecnología para cuidar de los mayores, de tecnología para colectivos vulnerables, educación, movilidad sostenible, moda sostenible. Y en el año 21 lanzamos la línea de préstamos, porque veíamos que la gente quería también invertir en formato de préstamo, que quizá es menos arriesgado que la parte más aventurera del equity de startups. Y desde entonces ampliamos la autorización con la CNMV y lanzamos préstamos, que al final nosotros lo que hacemos es seleccionar proyectos donde analizamos, tanto en equity como en deuda, analizamos la entidad que hay detrás, el equipo que hay detrás, su viabilidad económica, su capacidad de repago en el caso de los préstamos, su potencial de crecimiento, y luego lo publicamos en la plataforma, en bolsasocial.com, y es la gente la que decide si invierte o no, ¿no? Así que es muy, muy participativo, muy democrático. Y así, en la línea de préstamos, pues 10 préstamos ya a entidades sobre todo del tercer sector, entidades de la economía social, centros especiales de empleo para personas con discapacidad, residencias para personas con daño cerebral, pues centros especiales de empleo para mujeres víctimas del maltrato, etcétera. Donde hay una actividad económica, donde necesitan financiación y donde muchas veces quizá los bancos no terminan de entenderles bien y nosotros sí les entendemos y sabemos lo que hacen y sabemos por qué lo hacen y que vale mucho la pena apoyarles, ¿no? Y esa es la bolsa social, así ha nacido como una bolsa de valores de impacto social, ¿no? Un mercado financiero de encuentro entre inversores de impacto y empresas de impacto social, tanto en fases iniciales como ya más desarrolladas, ¿no? ¿Cómo medís el riesgo? El riesgo es muy distinto en las dos líneas que tenemos, ¿no? En el ámbito del equity estamos invirtiendo en startups, donde todo está por venir, por tanto todo es riesgo, ¿no? Y ahí lo que hacemos es un análisis del equipo que hay detrás, el track record que pueda tener ese proyecto y el equipo, que es muy importante, porque no hay un histórico financiero que analizar como tal. Su mercado, su producto, su impacto, su misión de impacto. Y al final, bueno, ahí advertimos claramente, es una inversión de alto riesgo la inversión en equity de startups. Por eso hay que saber y hay que tener experiencia, ¿no? Nosotros, hombre, ya después de 10 años pues ya tenemos un poco de experiencia. Ahí el riesgo mayor está compensado por la posibilidad de un mayor retorno, ¿no? Y así, pues en una empresa la última que hemos tenido un éxito en la bolsa social, los inversores han llevado un retorno de 13 veces su inversión. No quiere decir que todas las inversiones de la bolsa social den este retorno, no, para nada, pero demuestra que en la inversión de impacto y con una buena selección y con rigor y con profesionalidad también podemos encontrar proyectos para invertir donde hay mucho impacto social y donde hay una rentabilidad interesante. Sí que es cierto que
en algunos de los proyectos en los que nosotros entramos hay un trade-off entre impacto y rentabilidad, ¿no? Cedes un poco de rentabilidad porque el impacto lo justifica. Y eso hay inversores que están encantados de hacerlo y a nosotros nos encanta hacer eso, porque entonces puedes apoyar proyectos que de otra manera no saldrían, ¿no? Y que tienen mucho impacto y que son muy disruptivos. Eso en el ámbito del equity de startups. Totalmente distinto el ámbito de los préstamos, del lending. Ahí el riesgo, bueno, se mide con criterios muy financieros, porque se trata de préstamos y lo que se mide es la capacidad de repago de la entidad. Aparte de su impacto social, etcétera, que es evidente que forma parte del análisis, nosotros analizamos la capacidad de repago de esta entidad. Y lo hacemos además apoyados con analistas de riesgos y con la estimación crediticia de una agencia de rating externa a la bolsa social, que nos ayuda a entender mejor el riesgo, el nivel de riesgo que tiene el préstamo. Y al final, siendo muy transparentes, es el inversor el que decide, oye, pues yo a partir de este riesgo lo asumo o no lo asumo, ¿no? Oye, ¿y hay mucho donde elegir en el terreno de las startups, o sea, en la parte del equity, porque tenéis que combinar esa rentabilidad o ese potencial de crecimiento que creéis que está ahí con esa vocación de impacto, ¿no? Y a lo mejor no siempre el mercado ofrece tantas posibilidades. Bueno, hay que saber encontrarlas. Están, porque y cada vez hay más emprendedores, sobre todo la gente joven que ya viene con ese chip metido en el ADN de querer cambiar las cosas, ¿no? Y a través de la empresa, que eso es muy interesante. Cada vez hay más proyectos, pero es verdad que hay que saber encontrarlos y hay que saber separar el grano de la paja. Tal aquel que te vende el impacto y en realidad, bueno, pues es un poco de impact washing. Y está el otro que no se da cuenta de su impacto y lo que hace es ponerlo en valor. O otro que tiene mucho impacto pero le falta la parte empresarial y entonces cuesta mucho entrar. Nosotros también lanzamos el Fondo Bolsa Social, que es un fondo de Venture Capital de 22 millones de euros que lanzamos con la gestora de AFI, de Analistas Financieros Internacionales, con el que hemos hecho ya 20 inversiones. En ámbitos muy diversos. Y eso es lo bonito, que al final el impacto en realidad es transversal. Por eso digo que hay que saber buscarlo, ¿no? Y hemos invertido ahí también en tecnología para cuidar de los mayores, de las personas con discapacidad, en moda sostenible, en movilidad sostenible, en agricultura ecológica, en educación. En fin, hay sectores donde hay que saber encontrar ese impacto y ese potencial retorno, esa capacidad de generar valor también económico. Cada vez hay más. Lo bonito de la Bolsa Social es que tenemos 10 años de perspectiva, llevamos mucho tiempo haciendo inversión de impacto en España y es muy bonito ver cómo lo que en el año 2015 era un discurso que en ocasiones era difícil, se mezclaba mucho, no sabías si eras un criptocomunista que intentabas destruir el capitalismo o un criptocapitalista que venías a privatizar el sector social, ¿no? Pues eso ha cambiado mucho. El emprendimiento social, la inversión de impacto forma parte ya de las escuelas de negocio, del sílabus de las escuelas de negocio y cada vez tenemos más ejemplos de casos de éxitos, de empresas que lo han hecho muy bien, de emprendedores muy potentes que lo han hecho muy bien. Pues yo pienso siempre en un emprendedor de la Bolsa Social que fue Antonio Espinosa de los Monteros, que montó Aguara, que si no lo has invitado aquí tendrías que invitarlo Fue ya. el primero. Pues con razón. Bueno, pues es una empresa que nosotros financiamos en el año, yo creo que 17, cuando estaba empezando, ¿no? Y es una empresa que para mí eso es un buen ejemplo de inversión de impacto y de empresa social, con una clara misión, una clara vocación transformadora, que ha cambiado la vida de más de 100.000 personas, dándoles acceso al agua potable y a saneamiento, y eso les cambia la vida. Lo que nosotros hacemos abriendo un grifo, para estas personas pues era un drama. Ya no lo es gracias a Aguara, y los inversores de la Bolsa Social obtuvieron una rentabilidad. Es muy interesante este caso porque obtuvieron una rentabilidad del 5%, que podrías decir que no es una rentabilidad muy grande para una inversión de impacto, dado el riesgo que se asumía al invertir en una startup, pero era lo que se había pactado. Había, es cierto, que una rentabilidad variable superior al 5% en función de los resultados, pero la empresa tuvo que hacer frente al COVID. Donde cerraron sus clientes, que es el canal Horeca, hoteles, restaurantes, de un día para otro. Y sin embargo supieron reinventarse, ¿no? Supieron adaptarse a la situación y seguir adelante, ¿no? Que eso es muy característico del emprendedor social, que tiene una misión, ¿no? Y no puedes abandonar una misión tan fácilmente, ¿no? Y yo recuerdo cuando los inversores de la Bolsa Social recibieron su rentabilidad del 5%,
saber que estás obteniendo un 5%, pero que a la vez has contribuido a que cambiar a mejor la vida de más de 100.000 personas gracias a esa empresa, Aguara, y a esos emprendedores fabulosos, pues esa es la rentabilidad que quiere el inversor de impacto. Al final está muy contento, son las dos cosas, ¿no? Es un buen ejemplo, ¿no? de que en ocasiones vale la pena aceptar un cierto trade-off entre impacto y rentabilidad. Muy bien, José, pues muchas gracias por explicarnos lo que hace la bolsa social. Un placer, muchísimas gracias a vosotros.